buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a hablar de un tema que hace rato que quiero tratar en el programa y nunca se nos daba el momento. Ahora llegó. Ustedes saben que a partir de la crisis de 2001 son muchas las cosas que cambiaron en la Argentina. Y también cambió la edición de libros. Ahí hubo un momento medio clave que termina con una tradición que venía desde los años 90, cuando las editoriales importantes argentinas, que generalmente eran grupos familiares, descendientes de personas españolas que habían venido acá durante la Guerra Civil Española, se habían asentado y habían fundado nuestras grandes editoriales. Bueno, en los 90 son vendidas a grupos internacionales y eso cambia absolutamente el mundo de la edición. Empieza otra historia, ya no tan basada en la literatura o en la búsqueda de autores, sino buscando fundamentalmente la venta lo más rápido posible. Pero a partir de 2001, esto empieza un poco antes, pero se refuerza, a partir de 2001, un nuevo fenómeno que es el de la edición independiente. Empiezan a aparecer, y cada vez más y con más fuerza, pequeños grupos, empresas chicas o medianas, que se dedican justamente a eso, a publicar buena literatura, a buscar nuevos autores, a buscar un poco ese lugar en el mercado que había quedado postergado o no atendido por los grandes grupos editoriales. Es un gran tema porque también estamos hablando, a raíz de todo esto, de la defensa de la literatura y una apuesta por la continuidad, ¿no es cierto?, de algo tan maravilloso como es el hecho de leer buenos libros. Tenemos una mesa con 4 editores independientes y un pequeño informe que vamos a empezar por ver ahora mismo y que hemos preparado. A fines de la década del 90, la política económica empujó a la industria del libro a una fuerte concentración empresarial. Casi todas las editoriales fueron compradas por grupos extranjeros que se dedicaron a publicar obras orientadas a las grandes ventas. El vacío dejado por estos grupos fue ocupado por nuevas editoriales, medianas y pequeñas. El fenómeno de la edición independiente se consolidó a partir de 2001, cuando el desarrollo de estos sellos comenzó a alcanzar prestigio y visibilidad. En sus catálogos ofrecen ensayos, poesía y narrativa. Las tiradas van de los 500 a los 2000 ejemplares y apuestan a editar jóvenes autores e implementar políticas a largo plazo. Sin embargo, el surgimiento del libro electrónico y el alza de los costos de producción hacen que hoy se enfrenten a nuevos desafíos. Bueno, empecemos por decir de qué estamos hablando. ¿Qué son editoriales independientes? ¿Independientes de qué, no? Luis Chitarroni. Soy de Independiente yo. Ah, además. Sí, pero no, independientes en el sentido en que no pertenecemos a los grandes grupos que han comprado la mayoría de las viejas editoriales argentinas. O sea, es eso, independientes de los grandes grupos, porque uno podría decir independientes también de las tendencias del mercado, de... Sí, también, espero que se pueda decir eso, ¿no? Sí. Y que después que puedan decir que la tendencia la marcamos nosotros. Esa sería la mayor aspiración. Bueno, un poco está pasando eso, por eso también esta mesa, digo, porque en cierto sentido en literatura están marcando la tendencia. Ojalá, pero digo, yo creo que es una cosa que viene un poco heredada de la música de rock y del cine, ¿no? Del cine independiente y de las industrias indies que después eran capturadas. Claro. De todas maneras son empresas, Leonora, son empresas con fines de lucro, vamos a decirlo. Sí, por supuesto, eso me parece que siempre vale la pena recordarlo una vez más, que somos empresas pequeñas y medianas en todo caso y que necesitamos seguir viviendo de esto y en todo caso hay que pensarlas con una rentabilidad diferente a la lógica de los grandes grupos. Me parece que por ahí pasa una de las cuestiones, ¿no es cierto? No pedir la rentabilidad propia de otros negocios, de los electrodomésticos, de la industria discográfica, sino una específica a este sector. Y ahí está, entonces es una rentabilidad menor, a la fuerza. Entiendo que sí. Claro, pero de modo para que eso... rogamos al público vigilante que compre todos nuestros libros. Que compre los libros. Pero digo, también para eso necesitan un empresario que está dispuesto a tener menos rentabilidad. O algunos son proyectos autogestionados, pero otros no, ¿no es cierto? Están las dos, como las dos tendencias, Sí. los proyectos más autogestionados y los que tienen atrás alguna clase de inversión o de inversionista que no solamente menor rentabilidad, sino sobre todo más lenta, yo diría. O sea, porque puede ser altamente rentable. no sé si altamente, Pero pero rentable. puedes alcanzar por lo menos un momento de punto de equilibrio en el que no pierden dinero, lo cual ya no es poco en Argentina, y después a mediano plazo eventualmente sí. Pero los tiempos de rentabilidad de los libros
son otros que las de otros productos. ¿Por qué será eso? En primer lugar, los libros se distribuyen con un sistema que es en consignación, cosa que cuando va la lata de arvejas al supermercado, el supermercado la compra, y acá los primeros meses, si no el libro no vendió, vuelve a la editorial, porque o sea los tiempos el librero no arriesga nada, porque si no lo vende lo devuelve y acá no ha pasado nada. Bueno, no sé, eso habría que preguntarle a un librero si arriesga o no, pero digamos que en general, desde que se impuso este sistema, arriesga menos que cuando compraban firme, como se llamaba. Antes compraban en firme. Claro. Hubo un momento, sí. Pero... Ahora, y después es más lenta porque los tiempos, la idea de la novedad para un MP4 y un MP5, cuando sale el MP5 todo el otro, no es lo mismo que la novedad para un libro que puede leerse este año, el que viene, el otro. Entonces los tiempos de rentabilidad son diferentes, son más lentos. Pero a raíz de eso que dice Damián, también vemos como los libros enseguida se tapan unos con otros, salen las novedades y se tapa el de la semana anterior, el del mes anterior, ni hablar. Y eso también, no solo para los autores, es algo tremendo, con todo el esfuerzo que es hacer un libro, aunque sea bueno o malo el libro, ¿no? Pero digo, hay un trabajo atrás que por ahí no se valora de esta manera, pero también para el lector, porque desconcierta, marea, apabulla, no sé cómo decirlo. Exigiríamos una especie de lentitud, de pausa, de parsimonia especial, que es la de la lectura. Lo que pasa es que llamarla... Es salvaje, es terrible eso, sí, digamos, hablar de los beneficios y los placeres de la lectura en este momento es un poco ocioso, ¿no? Ahora, ociosa es la lectura, y queremos hacer una llamada al ocio particular de leer. Ajá. Y de salir del vértigo, digamos, porque la única ventaja que puede dar la lectura es esa, es la de un privilegio de ocio, que no tiene ninguno de los espectáculos mucho más vertiginosos y seguramente efímeros, que le ofrece otra diversión, ¿no? Lo quiero escuchar a Félix, que se reía, le gustaba lo que decías, pero además, Félix, ustedes sí son un grupo de autores, tengo entendido. Bueno, en el caso puntual de nuestra editorial es bastante anómalo el caso, es decir, es bastante común porque es una editorial muy chiquita, digamos, que no se puede comparar con ninguna de las editoriales que representan acá mis compañeros de mesa. Que tampoco son enormes. No, tampoco son enormes, pero aún así, digamos, estaban hablando de que aspiran como a obtener ganancias y a generar una renta. Bueno, nosotros ese objetivo aún no lo tenemos y creo que nunca lo tendremos porque, digamos, efectivamente no... Tenemos un objetivo muy chiquito que es el de promover escritores nuevos, primeros libros, y ya. Y eso es todo. Por ahora estamos en ese camino. Vos sos un autor que puede ser publicado y es publicado por los grandes grupos y por las editoriales grandes. Así que nadie dirá que lo haces para publicar tus textos. Lo haces porque te interesa promover a otros autores. Las dos cosas, porque mi primer libro salió por mi propia editorial, es decir que también fue una apuesta a producir nuestros propios textos. Los 4 editores somos también narradores. Claro. Pero me quedaba con lo que decía Luis del ocio, de la lectura, ¿no? De ese privilegio. Creo que también es un privilegio, en el mismo sentido, poder publicar libros, ¿no? De esta forma. Y también creo que es ocioso. Claro, no sé porque si es realmente ocioso. la renta, al menos pensada sin un inversor y sin un plan de negocios, como pasa en nuestra editorial y pasa en muchas otras, ¿no? Quizá, bueno, no sea el caso de ustedes, pero realmente es así. Es una apuesta, como dice Hernán Manoli, que es uno de los editores, casi testimonial, ¿no? Claro. Generar un espacio, una intervención casi testimonial, ¿no? Y está muy bien, sí. Está muy bien. Eso solo ya justificaría. Claro. Bueno, el ocio no tiene buena prensa, pero la verdad, salvo si alguien quiere venderle algo a una persona que se va de vacaciones. Claro. Pero en realidad 2 grandes escritores, Stevenson y Pessoa, escribieron maravillosos elogios del ocio. Y que porque es el momento también de la reflexión y del pensamiento, ¿no? Exactamente, de ahí surge. Ahora, Leonora viene, y lo mismo Luis Chitarrone, han trabajado en grandes editoriales. Ahora están gestionando estos proyectos que son más chicos, pero Leonora también hay otro proyecto atrás que sostiene, no es el caso de Félix Cruzone, el de Eterna Cadencia. ¿Por qué no contás un poco? Me gustaría que cuente cada uno su experiencia.
¿Vos decís la comparación con un grupo más grande o el proyecto de Eterna Cadencia? ¿Cómo se genera este proyecto y cómo se hace para gestionarlo? ¿Tienen también una librería? Claro, ¿Organizan eventos? Eterna Cadencia surge siendo una librería en el año 2005. Pablo Braun es el dueño de la librería y de la editorial. Y al poco tiempo de tener la librería descubre que quiere seguir involucrándose en el mundo del libro, pero de otras maneras, ya no como librero, sino como editor, publicando libros, y decide armar la editorial, y en ese momento yo decido irme de Norma para armar juntos este proyecto. O sea, dejás tu trabajo en una editorial internacional, digamos, grande, para armar un proyecto a escala humana, como lo llamaba en ese momento, y donde los grandes temas no sean la rentabilidad y estas cosas que hablábamos al principio, sino un poco, como decía Félix, hacer libros para seguir haciendo más libros. Eso creo que es lo que queremos, es como el común denominador, me parece, de los que estamos acá, ¿no es cierto? Cuando dicen querer hacer más libros, ¿se refieren a promocionar autores argentinos o también a autores extranjeros, a contemporáneos o a clásicos? ¿Cómo es? En el caso de Eterna Cadencia, puntualmente, es un poco de todo. Nos interesan, por un lado, autores extranjeros, latinoamericanos sobre todo, y argentinos también, y nos interesan grandes autores que han sido olvidados y que nos interesa rescatarlos, como los libros de Oscar Mazota que hemos reeditado y que nos ha ido realmente bien, o Felisberto Hernández, por ejemplo, que estaba faltaba de las librerías durante mucho tiempo, y un pie muy fuerte para nosotros es la nueva narrativa y las nuevas escrituras, donde ahí sí me parece que por ahí las editoriales independientes estamos haciendo un aporte, o eso espero, con cierto riesgo, digamos, desde la edición, y apostando por cosas... Claro, pero si uno piensa en autores como Mazota o Felisberto Hernández, digo, esos autores por ahí los toma un grupo y también pueden tener una venta interesante, y sin embargo no lo hacen. Claro, bueno, es por eso digo, es aprovechar también como fracturas, hendeduras mínimas para... Cuando yo empecé a trabajar en el mundo editorial, la figura del editor todavía casi ni existía, yo era asesor literario. Después se agrandó y después quedó relegado, y finalmente la función de un editor en una editorial grande es ínfima. Puesto que, hoy ya es ínfima, tienen mucho más peso los agentes de marketing, entendidos en otras o los libros áreas. Elegidos en otros... Luis Chitarroni también era editor de un grupo grande, la editorial sudamericana, y ahora que tenés tu propia editorial. Bueno, en realidad es una cosa mucho más cómoda, es la editorial de unos exalumnos míos, que pese a todas mis prevenciones decidieron de cualquier modo invertir en una editorial, sabiendo la lentitud de recuperación que tiene una editorial. Pero en nuestro caso, también por amor al libro. Por amor al libro. No? Por amor también a los viejos libros y a las buenísimas traducciones que se hacían antes en la Argentina. Claro, cuidando. Y Damián, habías estado en una en Interzona que finalmente cerró, no sé si ahora abrió de nuevo. Interzona en su momento estuvo... Sí, yo fui editor de Interzona un largo tiempo y estuvo cerrado un par de años, y ahora se relanzó con otros propietarios. Así que siempre mi experiencia editorial fue en la edición independiente. Nunca trabajé en un gran grupo. Sí. ¿Y ahora en otro proyecto ahora nuevo? En Mar Dulce, que acaba de arrancar, acabamos de sacar nuestros 2 primeros libros, y es una editorial que yo diría amiga de La Bestia, Equilátera o de Eterna Cadencia, digamos, entraría en esa... ¿También hay un inversor? ¿Es tuya? No es mía. Tengo una situación no tan cómoda porque no son exalumnos míos, pero son amigos. Los directores generales son Juan Sorraquín y Gabriela Mazú, que cometieron el desliz de contratarme como editor. Y la idea es sacar unos 12 a 14 libros por año de ficción y de ensayo, también con una mirada sobre lo contemporáneo, que incluye eventualmente autores no contemporáneos, pero porque sentimos que tienen todavía un interés en lo contemporáneo. No hay tanto una idea de traer a alguien del pasado per se, sino porque sentimos que ese libro, todavía ese texto, puede decir algo, hacer crujir el presente de alguna manera. Las tiradas en general, las de todos los libros de ustedes, ¿de cuántos son? ¿500 ejemplares? ¿1000? ¿Cuántos? De 500 a 3000 la más alta. De 500 a 3000, en eso están todos más o menos de acuerdo. Sí. 1500 promedio. 1500 promedio. Sí. Pero digo, nosotros ustedes 500 con 500 están contentísimos ya.
Digo, pregunto sobre todo a Luis o Leonora que han trabajado en editoriales grandes. Yo no sé si muchos títulos de los editoriales grandes venden más que eso hoy. La mayoría, por ahí hay uno, apuntan a un bestseller, pero ¿cuánto venden la mayoría de los textos? ¿Deben vender eso o no? Sobre todo de ficción, de literatura, las tiradas no son mucho más grandes. Son un poco más grandes, pero no mucho más grandes, y las ventas definitivamente no son más altas. ¿No es cierto que no? No, por eso también la preocupación de sacar este tipo de títulos, porque para una editorial grande son absolutamente insignificantes e indiferentes esos títulos. Y tienden a desaparecer si no los toman ustedes. O tienden a ser contratados en España y venir acá como visitantes y funcionar con muy poca prensa y con muy poco interés por parte del público, ¿no? Claro, seguro. Ahora, se va a hacer una especie de división del trabajo que a mí me gustaría discutir, en el sentido que las editoriales grandes van abandonando. Yo que soy autor de editoriales grandes puedo decir que es cierto que los autores de las editoriales grandes venden menos o igual que los que publican en editoriales independientes, Sí, o vendemos. Pero empieza a haber una división del trabajo con el cual las editoriales grandes se empiezan a despreocupar de esto porque estamos las independientes, y a mí me gustaría rediscutir porque es una catástrofe cultural que las grandes adopten esta línea. Yo prefiero a las grandes, llegado el caso hasta compitiendo con un buen catálogo con nosotros, que esta especie de desinterés hacia ese tipo de literatura, porque hace 15 o 20 años ninguna de estas editoriales independientes hubiéramos podido conseguir autores que ahora nos resultan bastante accesibles, porque las grandes empiezan a desinteresarse, primero de la literatura que les parecía muy experimental, y ahora ya hasta el circuito mainstream se desinteresan, casi que de la literatura en sí misma. Eso es un fenómeno. Y eso es un fenómeno bastante lamentable, que había que no hay que estar contentos de que a ellos no les interesa la literatura, mucho, y a nosotros sí. Pero yo lo matizaría por uno o dos motivos. Primero, porque me parece que hay que efectivamente matizarlo, porque los grandes grupos, y pienso en MC, por ejemplo, sello de Planeta, publica parte de la mejor narrativa joven en este momento, ¿no es cierto? Oliverio Coelho publica sus libros ahí, Samantha Schweblin, o sea que me parece que hay que destacar eso para no hacer la mirada reduccionista de, bueno, lo nuevo y bueno pasa por la edición independiente y no por los grandes grupos. Y por otro lado, porque me parece que no nos queda un buen rol si simplemente recogemos lo que los grandes grupos van dejando, ¿no? Me parece que esa no es nuestra función y que ninguno de nosotros se piensa... No, claro. Yo creo que lo que apuntaba también era a postular como, digamos, la selección ya no la hace la editorial grande, sino que la hacen las independientes que trabajan por su cuenta y a riesgo propio. Y una vez que logran constituir un autor, se lo chupa una grande. Creo que apuntas más a eso. En parte es eso, pero también hay como, si te fijas, la época en que Luis era editor de Sudamericana, cuantitativamente, ¿cuántos libros de narrativa argentina se publicaban en Sudamericana y cuántos ahora en las equivalentes a Sudamericana? Y verás que es menos. Es menos. Y Eso cuánto sin duda, esfuerzo le pone sí. en prensa, en distribución, a esos libros. Y hay como un rum, bueno, para eso están las independientes. A mí me gustaría discutir eso. Nosotros no somos para hacer eso, justamente. Y me encanta, claro, si bien hay no, como zonas y nichos, como decía Leonora, ya dice, bueno, MC es una zona adentro de un gran grupo. Uno puede encontrar las zonas. También, ¿no es cierto? El Planeta. Claro, no obstante, bueno, pero ahí hay como es una editorial de nombres consagrados, me parece. Sí, ¿no? pero grandes autores. Bueno, desde luego, quiero decir... Y vaya a saber si eso es negocio también para este grupo. No creo que vendan demasiado. No, por supuesto que no. No, por eso digo, no es... por otros motivos. Exactamente, porque además publican otro tipo de libros que permite que se publiquen esto. Yo creo que lo que decía Damián es cierto creciente desinterés por algo que tiene que ver específicamente con lo literario. Es decir, y creo que Leonora apuntaba algo muy bien, cuando las editoriales grandes se fijan, generalmente es algo contenidista, algo relacionado con una temática que puede llegar... Nadie está muy interesado por la función literaria en una editorial. Ya no, pero si pensamos en la tradición editorial argentina, sí lo estaban, ¿no es cierto? Si pensamos en lo que era la literatura argentina de los 60... Yo creo que no, yo creo que los grandes escritores argentinos siempre vendieron poco, como Borges y Bioy y Cortázar, porque de alguna manera agarró exactamente, es lo que fue el boom latinoamericano, que es un fenómeno, te diría que en gran medida es extraliterario, en el que convergen muchas cosas, como la Revolución Cubana, la revista Primera Plana, digo, pero en sí, digamos, no habría, y no tiene por qué haber, un interés muy grande en la gente por lo que es la literatura. Lo que nos gustaría es que se recuperara ese viejo gusto por lo literario, que sí hubo en algún momento, y ese gusto por leer un texto bien
vertido en lengua castellana. Claro, bien cuidado, bien traducido, bien editado, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas. Y digo, otra cosa que me parece importante, ¿cómo les va a ustedes con la distribución de los libros? En las librerías, ¿consiguen espacios importantes? Porque mucho influye, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tres compartimos distribuidor. Exactamente, A ver sí. si respondemos lo mismo. A ver, porque digo, uno entra a las librerías, ya digo, no sé, bombardeado por las novedades, que por ahí no siempre son lo mejor, casi nunca. ¿Y qué pasa con estos Sin textos que embargo, son de mucha calidad? frente... A ver si coincide, en serio digo. Nosotros estamos bastante contentos con nuestro distribuidor. Es muy difícil pelear, como vos bien decís, los espacios en las cadenas, sobre todo con las tiradas, las grandes tiradas que hacen las editoriales y esas pilas inmensas de libros que ponen en la entrada, ¿no es cierto? Pero de todos modos creo que tenemos una muy buena relación, tanto con las cadenas grandes como las librerías de barrio. Nuestros libros logramos, con trabajo, no es que no cueste nada, pero eso, claro, pero con trabajo logramos que los libros se exhiban, que los libreros recomienden los libros, así que en ese sentido estamos bastante A todos les pasa satisfechos. lo Nosotros mismo. nos proponíamos hacer drogas de diseño, es decir, no nos particularmente si yo veo una pirámide de libros, trato de ir para el costado. Pero digamos que no ver sos el lector estándar, Luis Chitarroni, pero tampoco soy tan especial. Yo no creo que a la gente le guste. Estás trabajando, editando por ahí lo que a vos te gustaría Sin duda, leer. sí. Pero A quiero todos les decir, debe pasar. yo no sé si a alguien le gustaría tener... Bueno, pero es un buen perfil, porque hay mucha gente Porque en como realidad ustedes. No me gustaría tener un regimiento de Kate Moss. Claro, Me gusta Kate Una. Moss. Claro. claro. No sé, me parece que hay algo que está de algún modo atentando contra la idea del lector. La idea de pirámide atenta contra la idea del lector. Claro, la idea de masividad, Sí. la idea... Hay una idea No de porque la- uno tenga que ser un frívolo y un extravagante y gustarle a aquello, sino estamos porque hablando es... de lo especial, de lo, ¿no es cierto? Pero sí hay como una defensa de las editoriales independientes de una cierta política del gusto. O sea, buena parte de nuestra tarea y de nuestro desafío es poder instalar ciertos discursos, ciertas estéticas y generar mercado, para volver al tema de la rentabilidad, generar mercado con una cierta política de gusto que es buena parte del asunto. Si se logra, eso funciona. Y si no, bueno, si lo que triunfa es un cierto gusto estándar o mainstream o previsible, bueno, probablemente nos vaya mal a nosotros. Bueno, Por eso es tienen tan un rol importante que cumplir. Eso Queremos me que prevalezca refería. este periodo, diríamos, como infantil, como jardín de infantes de la industria. Y una vez me acuerdo que el turco Asís se moría de risa de que uno perseverara con la idea de la literatura, viendo en el mundo cosas tanto más importantes para las personas maduras como la política, por ejemplo. Pero bueno, tiene algo lindo también hacer estos pequeños objetos y ver que lugar a esos dudas. objetos alguien los elige también. ¿Y qué va a pasar con el libro electrónico? ¿Piensan también en...? Porque ahora las grandes editoriales también están preparando ya sus e-books. Sí, sin duda. todo ese Yo creo mercado. que bueno, que es un modo de conquistar lectores también, ¿no? Por supuesto. No es desagradable la experiencia de leer en un ebook, digamos. Pero estás pensando también en editar ahí. La editorial Sí, de ustedes. no descartamos esa idea. No descartan esa idea. La cuestión es formar lectores, que crezcan los lectores, y a mí me parece que desde ahí tienen un rol muy importante que cumplir, porque aunque diga Damián, bueno, no es nuestro rol tomar lo que las editoriales grandes no toman, pero en los hechos se está dando eso. No sé, en parte... No, porque yo creo que lo que dice también es muy pertinente en este sentido. Es decir, ¿qué intervención hace? Digamos, una editorial independiente tiene que proponerse una intervención de alguna forma, ¿no? Sí, a partir del catálogo o a Sí. partir de lo que sea. Lo Por básico es el supuesto. catálogo, ¿no es cierto? Sí. Y después, digamos, a partir de ahí estamos, creo, en un momento bisagra en el cual ya no es solo el catálogo, ¿no? Porque desde Eterna Cadencia organizan un festival de literatura que nunca se había hecho. Ustedes están planteando armar una revista, que es algo que de alguna forma está como faltando, ¿no? Y creo que cada pequeña editorial, aparte de publicar libros y formar un catálogo, digamos, intenta como agarrar otras cosas. Y digo momento bisagra porque por lo que decías del ebook y de las nuevas tecnologías y demás, digamos, algo va a pasar con todo eso. Y los lectores están cambiando, y si es que no cambiaron ya, ¿no? Muchos de ellos. Entonces,
Los lectores pueden cambiar, pero el gusto por los buenos textos es algo para defender y para estimular, como decía Chitarrón, y creo que tiene mucha razón. Este es un tema, estamos hablando de ediciones chicas, y lo estamos haciendo por televisión, y me parece que también el rol de la televisión pública es ¿no es cierto? Porque parece que fuera para públicos restringidos, pero la idea es que crezcan esos públicos. Y a mí me parece muy interesante el fenómeno de estas editoriales que han tomado un espacio en el mercado importante, y bueno, desde acá por supuesto las apoyamos y nos interesa todo lo que están haciendo, así que muchas gracias. Gracias. Lo seguimos con interés. Y me doy cuenta que cada vez vienen más al programa autores que publican editoriales independientes, o chicas o medianas, porque están publicando literatura de primer nivel. Bueno, me tengo que ir al corte. Está Oscar Barney Finn después del corte, no se vaya.